Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como ya debéis saber, en el Corán existen versículos donde se describen fenómenos naturales y en ocasiones hay pasajes largos donde se están describiendo una serie de fenómenos naturales. El propósito de estos pasajes es señalar a eso que el Corán denomina ayat, es decir, signos o indicativos, ¿vale? Vamos a usar la palabra indicativos para que todo el mundo entienda a qué nos referimos. Señales, ¿no? Tenemos en castellano la palabra señales. El Corán plantea esta visión de que el universo está lleno de ayat, ¿vale? Es decir, está lleno de señales. Uno de los aspectos del milagro del Corán que se está estudiando mucho hoy en día es lo que se denomina el milagro científico, ¿no? Al-i'jazul ilmi. Es decir, el Corán, en el transcurso de estas explicaciones que nos da acerca de fenómenos naturales, con la intención de señalarnos los ayat, señalarnos esos indicios que apuntan hacia nuestro creador, básicamente, y hacia la unidad de todo lo que existe. En el transcurso de esas explicaciones, describe algunos fenómenos naturales de tal manera que coinciden con lo que sabemos que es correcto acerca del funcionamiento del universo, pero que no se sabía en la época en la que el Corán fue revelado. De tal manera que si esto fuera el caso, si esto fuera verdad, tendríamos a estos ayat, estos versículos del Corán, señalando a fenómenos de la naturaleza que contienen ayat, contienen indicios acerca de su creador, acerca del Tawhid, pero a la vez esto constituye uno de los ayat en el Corán, es decir, uno de los signos de que este Corán es de origen divino. Existen un par de problemas, no obstante, que quiero decir cuando la gente exagera esta cuestión del milagro científico del Corán. La primera de ellas es que nuestro conocimiento como seres humanos del funcionamiento del universo va evolucionando. Y esa evolución no solo es una expansión, no solo aprendemos cosas nuevas, también descubrimos que muchas cosas que creíamos eran erróneas, ¿vale? Es decir, nos corregimos. Eso es uno de los problemas. ¿Qué ocurre si hemos atribuido un significado a un versículo del Corán, insistiendo en que está describiendo un fenómeno natural, para luego descubrir que ese fenómeno natural no es realmente como nosotros creíamos que era? En otras palabras, señalamos un versículo del Corán diciendo que está explicando algo que coincide con una teoría científica, pero luego se desacredita esa teoría científica. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es un posible lado oscuro de estar demasiado obsesionado con este tema del milagro científico. El otro posible problema está en la interpretabilidad. Hay versículos del Corán, frases del Corán, que se podrían entender de más de una forma. Recientemente hice un vídeo sobre si la Tierra era plana o esférica en el Corán, y una de las cosas que traté de dejar claro es que si estás dispuesto a interpretar que es plana, encontrarás referencias en las que Dios habla sobre cómo ha allanado o ha hecho extensa y transitable la Tierra, y les darás un significado extraño para concluir que la Tierra es plana. No obstante, si quieres encontrar del Corán a toda costa una referencia a que la Tierra es esférica, harás lo mismo. Hay referencias en el Corán que se pueden interpretar lingüísticamente como que Dios ha dado a la Tierra forma de huevo, o como que Dios ha dado a la Tierra, la ha lanzado como una pelota. Y, de nuevo, en ninguno de estos dos casos las interpretaciones son definitivas. Uno de los problemas con el milagro científico del Corán es ese, que muchas frases del Corán se pueden interpretar de más de una forma cuando hablamos de descripciones de fenómenos naturales. Muy bien, dicho esto, si intentamos evitar esos excesos, es innegable que el Corán contiene algunas explicaciones de fenómenos naturales que llaman mucho la atención y que colectivamente es difícil atribuir al azar. Y si lo sumas a los otros aspectos del milagro del Corán, el grado de imposibilidad es cósmico, ¿no? Podríamos decir. Y generalmente, y esto es algo que llama la atención, algunas de estas frases que parecen aludir a realidades del mundo natural que están muy sólidamente establecidas, y las frases casi no dan pie a otras interpretaciones, casi. La mayoría de estos versículos tienen que ver con el cosmos, con el universo, con la creación del universo. Hay otras frases que aluden a fenómenos más pequeños, ¿vale? Pero muchas de las frases más impactantes
que más claramente parecen estar correlacionadas con realidades del mundo natural son las que se refieren a la creación a un nivel cósmico. Y iré tratando algunas de estas cosas en diferentes vídeos, ¿vale? Inshallah. Hoy quería compartir con vosotros un versículo del que habréis oído hablar. Vamos, sin duda. Este es un aspecto del milagro del Corán al que se le da mucha bola, en algunos casos se exagera, pero hay cosas que realmente llaman la atención. Este es el versículo en Suratul Anbiya, Sura 21, versículo 30. Y la frase es esta, que habréis oído muchas veces: Awalam yara alladhina kafaru. Es que las personas que rechazan la verdad no han visto lo siguiente: Anna samawati wal arda, que los cielos y la tierra. Y esta es la frase estándar, digamos, que utiliza el Corán para el cosmos, ¿vale? Para la creación ordenada que nuestros ojos observan. ¿Acaso no han visto quienes rechazaron la verdad que los cielos y la tierra fueron ratqan o eran ratqan? ¿Vale? Ratqan lo que significa es decir, esto es dilatar y esto es comprimir, ¿no? Pues esto es ratqan, ¿vale? Comprimir es ratqan y fatqan es dilatar, ¿no? Dios dice, ¿es que no vieron que era ratqan, que estaba comprimido, dilatado? Bueno, ahora buscaremos más posibles sinónimos. Fafataqnahuma, dice Dios, y entonces los dilatamos. Es decir, Dios dice, no han visto que los cielos y la tierra, ¿vale? El cosmos, el universo observable, no han visto que estaba dilatado, ¿vale? Compacto, y luego lo provocamos una separación, ¿vale? O una expansión, en cierto modo, si lo quieres decir. Y luego el versículo prosigue, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Y luego hemos creado a partir del agua toda cosa que esté viva. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Es que no van a aceptar, no van a desarrollar imán o convicción. Y es como si este versículo estuviera hablando de dos momentos cruciales en la historia de la creación. El primero es el propio origen del cosmos, y el segundo es el origen de la vida, porque la vida marca un antes y un después dentro de un cosmos que solo está lleno de materia. Wallahu a'lam, Dios sabe mejor. A partir de las observaciones en la cosmología y las observaciones acerca de la expansión del universo, se deduce, ¿vale? Y a nivel matemático cuadran las cosas, que el universo en el que vivimos esencialmente en su origen, coges toda la materia que existe ahora en el universo y la concentras o la condensas en un punto tan infinitesimalmente pequeño que ni siquiera tiene dimensiones. Eso es exactamente lo que significa la palabra ratqan, ¿vale? Es decir, compactar. Y luego lo que ocurre con esta cosa compacta, con esta masa infinitamente densa, o como sea que lo quieran llamar, es que, de hecho hablamos de una gran explosión, pero realmente no es una explosión, realmente se produce una enorme expansión a partir de este punto infinitamente denso. Que los detalles sobre cómo ocurrió y la distinción entre las cosas que estén muy sólidamente establecidas y las que son especulaciones, esto concierne a los especialistas. Pero llama la atención que las dos palabras que Dios ha usado son muy exactas, ¿vale? Ratqan y fatqan, es decir, lo que podríamos traducir en términos modernos: compacto, singularizar, compactar, comprimir, y fatqan, dice Dios, fafataqnahuma. Yo provoqué una expansión, ¿no? Es que de hecho es la mejor palabra casi que se te puede ocurrir para traducir estos conceptos. Debo decir algo. En muchas escrituras religiosas de la historia humana hay frases que llaman la atención de este tipo, que parecen aludir a realidades cósmicas que conocemos hoy en día, incluso en escrituras remotas que desconocemos. Lo que llama la atención del Corán es el número de coincidencias, el hecho de que cualquier error que se plantea es como lo de la Tierra plana, no se puede demostrar nunca de manera objetiva. Y el hecho de que las fuentes presuntamente del Corán, y este es un punto importante, nos describen la creación de una forma totalmente distinta. En otras palabras, la gente que sugiere que el Corán es tomado de fuentes anteriores, como pueda ser la Biblia, bueno, entonces, ¿por qué hay una diferencia tan radical en las explicaciones de muchos fenómenos cósmicos que inshallah iremos tratando en otros vídeos? Por ejemplo, a los primeros versículos de la Biblia, donde se nos empieza explicando la creación. Y se nos dice, he cogido la primera traducción que ha aparecido aquí, ¿vale? Reina Valera.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, ya de entrada no se nos habla nada de una singularización y que se haya producido una expansión. Nada de eso existe aquí. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. O sea, ¿de dónde sale este concepto? Muhammad salam, supuestamente copiando de las escrituras anteriores, ¿de dónde saca este concepto? En fin, este pasaje particularmente en el que se está hablando de fenómenos naturales. Fijaos que llaman la atención muchas cosas, ¿vale? Y el final del pasaje llama mucho la atención. ¿Vale? Una de las cosas que llama la atención es el hecho de que Dios use la frase "Awalam yaral ladina kafaru". ¿Es que no han visto los que rechazan la verdad que Dios creó el universo de esta forma? Claro, y si te fijas, es especialmente relevante para una persona que rechaza el origen divino del Corán observar cómo empezó el universo. Porque entonces puedes entender que lo que está explicando el Corán es verídico. O sea, parece que esta frase, explícitamente esta frase va dirigida a quienes rechazan la verdad. Y eso es algo que llama la atención. Y hablando de ayat y de la lección espiritual, acerca de nuestra propia existencia, fijaos este versículo, Kullu nafsin dha'iqatul maut, toda persona va a saborear la muerte. O sea, hemos estado observando el universo, los ciclos que hay en el universo. Y no son ciclos, es decir, no está todo estable, está cambiante de manera constante. Todo ha evolucionado en el universo y está cambiando de manera constante. Y tú, como parte de esta maquinaria, tienes una fecha de caducidad muy clara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, toda persona saboreará la muerte. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Y os sometemos a examen a través del mal y a través del bien, a modo de prueba, ¿no? وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, y a nosotros, dice Dios, vais a volver. Lo cual estamos hablando del universo, de cómo empieza de una manera compacta, singularizada, y luego se expande. Y luego Dios dice, vosotros, como parte de este proceso, volveréis al origen, volveréis al Creador. O sea, de nuevo, cualquier lectura del cosmos, o sea, cualquier cosmología que esté desprovista de estos significados espirituales desde la perspectiva del Corán o desde la perspectiva islámica es vacía. Por no alargar este vídeo excesivamente, un par de versículos más adelante os decía al final de este pasaje, es espectacular. Dios dice, "Khuliqal insanu min ajal", al ser humano se le ha creado con prisas, ¿vale? Es decir, las prisas, ¿no? O las ansias es uno de los ingredientes básicos, ¿vale? De esta especie. Khuliqal insanu min ajal, ha sido creado el ser humano de prisas, ¿vale? A partir de prisas, es uno de los grandes ingredientes. Y Dios dice, "Sa'urikum ayati", os mostraré mis signos. Fala tasta'jilun, por tanto no me metáis prisa. Y es como que la gente le pedía al profeta alayhi salam signos. Y Dios está diciendo, los signos se van a ir desvelando. No tengáis tanta prisa, ¿vale? De esto estuvimos hablando en otro vídeo. Y esto aparece al final de un pasaje donde se describen fenómenos cósmicos que realmente no se podían saber en el momento en el que el Corán estaba siendo revelado, que la precisión con la que se explican es tan exacta y tan diferente a las escrituras anteriores que nos dicen que son la fuente del Corán. De hecho, un dato lingüístico interesante es que Dios no dice saufa urikum, pronto os mostraré mis signos. Dice saurikum, en el futuro os mostraré mis signos. ¿Vale? La diferencia entre el futuro saurikum y saufa urikum. Y es como si Dios estuviera diciendo, más en el futuro, más adelante, poco a poco. No ahora mismo, en el momento en el que fue revelado el Corán, sino más adelante, poco a poco, os mostraré signos. No tengáis prisa, ¿vale? Los signos van a ir saliendo. Subhanallah. O sea, en la forma en la que se conecta el universo, el origen del universo, nuestra propia existencia y los signos que conectan unas cosas con otras. Subhanallah. De nuevo, espero que no sea demasiado abstracto para las personas que estéis escuchando este vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Trataremos más de estos temas si Dios quiere en esta serie nuestra. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.